Buenos días para todos. Me siento muy contenta de estar aquí. Hay unas personas que también, bienvenidas, nos están acompañando de nuevo. Bueno, hoy quiero compartirles algo que el Señor me había estado mostrando desde comienzos del año. Y en la semana pasada, la pastora Anita, habiendo hablado con la pastora Marcy, me recordaron ese tema y al mirarlo quedaba enlazado con lo que nuestra pastora Marcy nos compartió el domingo pasado. Entonces, esta enseñanza para los que toman apuntes, que deberían ser todos, porque como nos han enseñado, si estás usando tus ojos, si estás usando tus oídos, estás usando tu boca, tus manos, va a haber una mayor grabación en tu corazón de las cosas que Dios nos muestra. Entonces, el título de esta enseñanza es El poder de las promesas. ¿Cuántos aquí han recibido promesas del Señor a lo largo de su vida cristiana, ya sea que lleves 40 años, 30, 20, 5, 1 meses? ¿Les han dado promesas? ¿El Señor les ha dado una promesa? Esta enseñanza se llama El poder de las promesas y vamos a ver varios puntos. Vamos a ver cómo podemos entrar a la tierra prometida. Estamos viviendo un tiempo ¿de qué? ¿Estamos viviendo un tiempo de qué? ¿Estamos viviendo un tiempo de qué? De gloria. Entonces, vamos a estar entendiendo qué es lo que significa entrar, estar en esa tierra prometida. Vamos a ver algunos personajes de la Biblia que entraron en los propósitos de Dios y vieron el cumplimiento de eso que le habían pedido a Dios o que Dios les había dado como promesa. Entonces, como una introducción, recordemos que Moisés recibió un llamado en Éxodo 3 y Dios le dijo a Moisés que había visto la aflicción, había oído el clamor y conocido las angustias de su pueblo. Entonces podemos pensar en un Dios que ve, un Dios que oye, un Dios que conoce nuestras situaciones. Y este Dios, nuestro Dios, le dijo a Moisés que iba a librar a su pueblo, que iba a sacarles de aquella tierra. ¿En dónde estaba su pueblo en el tiempo de Moisés? ¿En dónde? En Egipto. Dijo, voy a sacarles de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Decía, voy a sacarles de esa tierra. Y siempre vemos esos contrastes de Dios, que cuando Él nos quiere entrar a un lugar, nos tiene que sacar de donde estamos. Cuando el Señor quiere que nosotros recibamos, nos dice, demos. Cuando el Señor vino a la cruz a morir, era porque Él iba a resucitar. Estos son los contrastes de Dios. Dios los iba a sacar de esa tierra de Egipto para meterlos a la tierra prometida. Más adelante, Dios le dijo a Moisés que enviara a unos hombres que reconocieran la tierra. ¿Alguno aquí sabe qué quiere decir reconocer? ¿Reconocer? ¿Qué es reconocer? Voy a reconocer la tierra.
¿Es porque tal vez la he conocido antes? ¿O la voy a volver a conocer? Reconocer. Pero curiosamente, y me gusta mucho, y ustedes deberían hacerlo, las palabras tienen unos significados específicos. Y les voy a decir lo que significa reconocer según el diccionario Larousse. Dice, distinguir a una persona o cosa que por cualquier motivo se tenía olvidada. Entonces, Dios ya le había mostrado la tierra, Dios ya les había prometido y les dice, necesito que envíen unos espías a reconocer esto que tenían olvidado. Y cuando Moisés envió a los espías, estoy en Números 13. En este momento vamos a estar en ese libro del Antiguo Testamento, Números 13. Miren lo que le dijo Moisés a los espías. Pero ¿por qué quiero que ustedes pongan cuidado en esto? Versículos 18 al 20. Dice, observar la tierra como es, y el pueblo que la habita, si es fuerte o débil, si poco o numeroso. ¿Cómo es la tierra habitada, si es buena o mala? ¿Cómo son las ciudades habitadas, si son campamentos o plazas fortificadas? ¿Y cómo es el terreno, si es fértil o estéril, y si en él hay árboles o no? Y esforzaos y tomad el fruto del país, y era el tiempo de las primeras uvas. ¿Qué fue lo que les dijo el Señor a Moisés al principio? Voy a sacarles de esa tierra de Egipto a una tierra buena y ancha, tierra que fluye, ¿qué? Leche y miel. Todos sabemos que esa era una tierra que fluía leche y miel. Pero miren lo que les dice Moisés a sus espías. Observen cómo es la tierra habitada, buena o mala. ¿Qué le había dicho el Señor a Moisés? Que era una tierra buena y ancha. Entonces Moisés está recibiendo y comisionando, pero hay alguna incredulidad, hay alguna duda en él. Dios ya le había dicho, esa es una tierra buena. Esto lo que yo te voy a dar es bueno, es fértil. A donde yo te voy a llevar en tu ministerio, en tu familia, en tu estudio. Esto es una tierra buena y ancha y fértil, que fluye leche y miel. Pero cuando comisionamos a alguien, bueno, miren a ver si es buena o mala. Vayan mirando. Les pregunta o les recomienda, miren si el terreno es fértil o estéril, si hay árboles o no. Entonces Moisés tenía tal vez en lo profundo de su corazón ciertas dudas. Ay, esta tierra será buena, semejante movimiento que vamos a hacer de llevar a toda esta gente a una tierra que sí será buena o no, será fértil o no. Todo esto es para que entendamos cómo influyen las palabras. Los espías efectivamente reconocieron la tierra por 40 días y al volver confirmaron lo que Dios les había prometido. Ellos llegaron diciendo, ciertamente fluye leche y miel, pero más. Entonces, muchas veces nosotros damos unos reportes de las cosas que vivimos, sean reales o sean espirituales. A veces hacemos mucho énfasis en las circunstancias naturales más que en las cosas que Dios nos ha dicho. ¿Cómo es de importante
lo que nosotros hablamos. En Deuteronomio 30, este pasaje tan conocido, Deuteronomio 30, del 14 al 15 y versículo 19. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Dónde está la palabra? Está en tu boca y en tu corazón para que cumplas. Recordemos lo que dice en Romanos 10. Con tu boca confiesas y en tu corazón ¿qué? Crees. Allí en Deuteronomio continúa Dios diciendo: mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, la bendición y la maldición. Escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Porque muy cerca de ti está la palabra. ¿Y cuál es la palabra que tú estás hablando? ¿Cuál es la palabra que tú estás declarando? ¿Es una palabra de vida o es una palabra de muerte? ¿Es una palabra de bendición o es una palabra de maldición? Y Dios nos dice, tú puedes escoger. Y nos recomienda, escoge pues la vida, escoge bendecir, escoge decir lo bueno. En Números 13, seguimos allí, leamos en el versículo desde el 27 hasta el 29 o hasta el 28, dice, leamos todos, ¿están todos en Números 13? ¿Están todos en Números 13? Es que a veces como que no oigo, no tengo retornos del pueblo de Dios aquí. Y les contaron diciendo, versículo 27, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Pero el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Y me pasó esto y me pasó lo otro. Apenas empecé a poner mi pie en la tierra prometida, vino sobre mí esto. Entonces hacemos énfasis aún en esas cosas naturales, circunstancias naturales, pero ¿cuál debe ser nuestra dirección y cuál es el mandato que nos dio el Señor? Esto es tierra buena, tierra ancha que fluye leche y miel. Y Dios les dijo también de los enemigos, pero fue lo último que les dijo. Igual cuando el Señor nos muestra, nos da una visión de nuestro futuro, de los propósitos que tiene con nosotros. Y en ese camino nos vamos encontrando con las dificultades, con las circunstancias, que tal vez si el Señor nos dijera y nos contara cada detalle, ni siquiera daríamos el primer paso. Entonces Dios nos conoce a sus hijos y su estrategia es mostrarnos una visión y que nosotros esa visión se enseñoree de nuestras vidas, para que a pesar de las circunstancias nosotros sigamos con nuestra mirada puesta en la visión que Él nos ha dado. ¿Me están siguiendo? Aleluya. Entonces miren lo que ellos confesaron, estos espías. El pueblo que habita esa tierra es fuerte. ¿Eso era verdad? Sí. Las ciudades son muy grandes y fortificadas. ¿Eso es cierto? Sí. Es habitada por enemigos, Amalec, el Eteo, Jebuseo, Amorreo. ¿Esto es cierto? Sí, era cierto. Están los hijos de Anac. ¿Sabe qué quiere decir Anac? Cuellilargos. Me da risa pensar en eso. Yo me imagino que si tenían un cuello alto, un cuello largo, podían mirar sobre todo, ¿no? ¿Dónde está fulanito? Allá está, allá le voy a caer. Hombres son de grande estatura, raza de gigantes.
Entonces ellos confesaron las circunstancias que eran reales, ¿cierto? Y fue el mayor énfasis de su reporte, esas circunstancias. Pero fueron más adelante. Allí en Números 13, versículos 31 dice: no podremos subir contra este pueblo. ¿Y cuántos aquí, cuando vemos las circunstancias que están delante de nosotros, decimos: no, yo no puedo con esto? Esto es más allá de mis fuerzas, yo no puedo. Ellos empezaron a hacer unas confesiones negativas sobre ellos mismos. Nosotros no podemos subir contra ese pueblo. Ese pueblo es más fuerte que nosotros. ¿Qué estaban confesando ellos allí? Que eran débiles. A nuestro parecer somos como langostas. ¿Saben qué son las langostas? Unos insectos. Me acuerdo cuando leía la tira cómica de Ramón y... ¿Cómo era? Pacho y Ramona era la cosa. Y cuando ella se ponía brava, le decía: insecto. Como quien dice: te veo así de chiquitico. A nuestro parecer somos como langostas, somos como insectos. A nuestro parecer. Entonces, ¿ellos tenían una alta estima de ellos mismos o una baja estima? Baja estima, y la estaban confesando. Y así les parecemos a ellos. De manera que ellos empezaron a confesar incapacidad, no podemos, debilidad, ellos son más fuertes que nosotros, baja autoestima, somos como insectos, autoengaño, y así les parecemos a ellos. Y no contentos con sus confesiones negativas, hablaron mal de la tierra. ¿Y saben contra quién también hablaron? Contra Moisés. Empezaron a decir de la tierra: esa tierra es una tierra que se traga a sus moradores. ¿Ellos cómo sabían eso? Ellos empezaron a desacreditar, a enjuiciar lo que Dios les había dicho que les pertenecía y que tenían que ir a poseer. Entonces ellos hicieron juicio, murmuraron, y hay una consecuencia con las cosas que nosotros decimos. Hay consecuencias que pueden ser negativas o pueden ser positivas. Pero miren lo que pasó. Sigamos a Números 14, versículo 1. Vamos a leer hasta el 8. Y quisiera que leyeran ustedes también ahí en voz alta. Leamos al mismo tiempo todos allí la palabra. Entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Paremos allí. Toda la congregación gritó y lloró. ¿Te imaginas la influencia que tienen tus palabras cuando tú haces un énfasis en las circunstancias naturales que son opuestas a ti? ¿Cómo influye en estos cercanos? Y por el poder que Dios ha dado a nuestra boca, porque podemos decir vida o muerte, podemos decir bendición o maldición. Esto
estas palabras quedan y llegan hasta donde no nos imaginamos. Toda la congregación gritó y lloró. Se quejaron contra Moisés, Aarón y contra el mismo Dios. Entonces, consecuencias de confesiones negativas: contaminación. Yo contamino a otros. Queja. Empiezo a quejarme del liderazgo, de la autoridad que Dios ha puesto sobre mi vida y aún contra Dios. Y algunas veces nosotros peleamos con Dios. Tenemos el atrevimiento. Así igual cuando peleamos con nuestro papá porque nos mandó a hacer una cosa que no queríamos y peleamos contra nuestro papá. Y este pueblo, y cuántas veces peleamos contra Dios porque no estamos contentos con lo que estamos viviendo. Rebelión. Ellos se rebelaron contra la autoridad establecida para designar a otro líder. Hicieron desfallecer el corazón del pueblo. ¿Qué es hacer desfallecer el corazón de una persona? ¿Llevarle qué? Desánimo. Desánimo. Con mis palabras yo puedo llevar a personas a desanimarse. Y una consecuencia tremenda por estas confesiones negativas, porque ellos se rebelaron contra la autoridad que Dios había establecido. Y Dios determinó un juicio sobre ese pueblo. Y dijo: los mayores de 20 años caerán en el desierto, no entrarán en la tierra. Las generaciones siguientes, o sea, sus niños hasta los 20 años, vivirán en el desierto por 40 años, llevando la iniquidad y rebelión de sus padres. Y sabemos cuánto las iniquidades, las rebeliones, los pecados influyen en mi generación y en las generaciones que vienen. Miren cómo es de importante mi confesión, positiva o negativa. Dios los introduciría en la tierra y lo conocerían, pero tendrían que pasar 40 años en el desierto. Y todos los espías murieron, excepto Caleb y Josué. Ahora miren las confesiones positivas. ¿Qué producen? Cuando Caleb empezó a oír toda esta murmuración, toda esta crítica, todos estos juicios que se levantaron, él los hizo callar y los animó diciéndoles, estoy en el capítulo 13, versículo 10. Perdón, es capítulo 13, versículo 30. Números 13, capítulo 13, versículo 30. Leamos juntos. Miren la estrategia. Cuando a mí me vienen a dar un reporte bien negativo, bien condenatorio, bien enjuiciador. Miren lo que hizo Caleb. Leamos juntos, versículo 30. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque ¿qué? Más podemos nosotros que ellos. Mire cómo cambió el ambiente, no recibiendo un reporte negativo, no recibiendo una chismografía, porque ahora hasta en la televisión vemos programas de chismografía. Caleb hizo callar al pueblo y los animó. Hizo lo contrario de los que habían dado este reporte negativo.
Los otros desanimaron al pueblo y él los animó y les dijo: nosotros somos mejor, somos más fuertes, podemos con ellos. Y Josué y Caleb hablaron a la congregación. Vamos al 14, capítulo 14, desde el versículo 6 y 7. Uy, hay gente que ya me está dictando, qué bueno, están siendo como mis consuetas, aleluya. Números 14, versículos 6 y 7. Podemos seguir leyendo hasta el 10. Leamos todos juntos desde el 6. Y Josué, hijo de Num, y Caleb, hijo de Jefón, que eran los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradare de nosotros, ¿el qué? Nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Es que nos está llevando y nos está entregando. Es solamente disponer el corazón. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará. Tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Pan con M. No, pan con N. Es que si lo hubieran escrito aquí en el Valle del Cauca, dirían como pan. Pero aquí en la Biblia dice como pan. Su amparo se ha apartado de ellos y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló, ¿y por qué no están leyendo? Entonces toda la multitud habló de apedrearlos, pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Oh, aleluya, aleluya. La tierra que Josué y Caleb reconocieron era algo que estaba por allá olvidado. Josué y Caleb trajeron un reporte de ánimo, hicieron declaraciones positivas. La tierra que reconocimos es buena. El Señor está con nosotros, no les teman. Los enemigos están sin amparo y los comeremos como pan. Él nos llevará. Aquí, ¿cuántos son hijos de Dios? Levanta tu mano si eres hijo de Dios. Como hijos de Dios somos guiados por su Santo Espíritu para entrar a la tierra. Y dice, y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Entonces hubo unas confesiones positivas. ¿Me están siguiendo? Nosotros tenemos un poder en nuestra boca para bendecir o para maldecir. Y la cosa es que pues hay unas consecuencias maravillosas cuando uno hace estas declaraciones positivas, pero a veces también hay unas consecuencias negativas. ¿Qué tal pues que cuando haga alguna declaración se me vengan encima varias personas a acusarme, a tirarme piedras, a lanzar palabras de maldición, a criticarme? Estoy hablando en primera persona, pero espero que ustedes puedan entender, porque tal vez han vivido la experiencia de que personas, cuando ustedes dan un reporte positivo, tratan de apedrearlas. No sé si a alguno le ha pasado esto, pero a Caleb y a Josué les sucedió que estaban dando un reporte positivo y estaban cantándole la tabla.
no las tablas de la ley, les estaban diciendo: no sean rebeldes, no tengan miedo. Y cuando ellos dijeron eso, ¡wow!, a estos hay que apedrearlos. Pero la gloria de Dios se manifestó. ¿Se manifestó a quiénes? Dice: a todos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión. ¿A quiénes? A todos los hijos de Israel. A todos los hijos de Israel, a su pueblo. La gloria de Dios se manifestó. Ahora, es importante que nosotros captemos cuáles eran esas características que tenían estos hombres de Dios. Caleb, vamos ahora a Josué. Josué 14. Libro de Josué. Mentoreado por Moisés durante todo el camino del desierto. ¿Cuántos aquí tienen un mentor, alguien que los está guardando, cuidando, enseñando, discipulando? ¿Y cuántos son esos mentores? Nuestra iglesia, yo creo que aquí todos son mentores. Si tú estás guiando a una vida, tú eres un mentor. Una vez leí un significado, pero no sé si esto es cierto. Yo espero que algún estudioso lo confirme. Yo leí que mentor era esa vara que se amarra al lado de un pequeño arbolito que está creciendo para tenerlo allí y que crezca. ¿Cómo? ¿Que crezca qué? Que crezca ¿cómo? Derecho, recto, en integridad. Y esa vara la amarran a ese pequeño arbolito. El mentor, no sé, de alguna manera Dios nos une a esas personas, a esos mentoreados, para que ellos crezcan en integridad delante de Dios. Entonces Caleb era hijo de Jefón, y Caleb, el nombre de Caleb significa perro fiel. Bueno, yo no sé si a algunos les guste que les digan así, ¿no? Pero estamos hablando de unas características, ¿cierto? Los nombres en el hebreo tienen un significado. Entonces, cuando llamaban a Abraham, estaban diciendo: Padre de muchas naciones, vení que ya está el sancocho listo. Porque ellos le daban un significado, y ese significado se convertía en un propósito de vida. Y el significado de Caleb es perro fiel. Y él fue un representante de una tribu. ¿Saben a qué tribu pertenecía Caleb? ¿Alguien lo sabe aquí? ¿Quién dijo? Sí, lo dijo correcto. Judá. Caleb era de la tribu de Judá, y nosotros conocemos muy bien lo que significa Judá. Judá significa alabanza, y nuestra iglesia, Comunidad Cristiana de Fe, es reconocida en muchas partes, no solamente aquí en nuestra ciudad y en nuestra nación, como una iglesia que sabe qué es ser un adorador. Y es una iglesia que sabe que Dios se manifiesta y se revela a través de su palabra. Y por eso en nuestra iglesia tenemos un instituto bíblico en el cual aprendemos a amar la palabra, a buscar el rostro de Dios para recibir su revelación. Ahora, en el momento en que pasó toda esta historia del desierto, Josué empezó a repartir la tierra.
Y Caleb en ese momento tenían, ¿sabe cuántos años? 85 años tenía Caleb. Moisés había muerto de 120 años. De manera que en esa época como que vivían más tiempo, ¿cierto? Pero para los mayores, tanto en el Señor como en lo natural, tanto los que tienen ya una aureola de santidad como los que tienen muchos años en el Señor, les quiero dar esta palabra. Está en 2 de Pedro 3:8. Para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. Entonces hagan la regla de 3. ¿Cuántos años tienen? Hacen la regla de 3 y entonces según las cuentas de Dios, de pronto tú tienes días u horas de vida. Bueno, todo esto es para no decirles los años. Todo esto es para decirles que aún con los años, aunque parezcan muchos, podemos tener, y ahí sí me incluyo, aquí delante de los testigos, podemos ser tan fuertes como cuando se nos dio por primera vez una promesa de parte de Dios. Pero veamos las características de de Caleb, estamos hablando de Caleb. Josué capítulo 14. Vamos a leer del 8 al 14, lean conmigo. ¿Ya lo tienen todos? Josué 14, del 8 al 14. Dice: y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo, pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que holló tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir, como él dijo, estos 45 años desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Todavía, por favor, hablen esto fuerte, todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra y para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos estaban allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como Jehová, ¿qué? Como Jehová, ¿qué? Ha dicho. Dios es quien lo ha dicho. Entonces, examinando este pasaje, vemos que Caleb fue obediente hasta el punto de decir, dar testimonio de sí mismo. ¿Cuántos aquí pueden decir, yo he estado fielmente asistiendo a tal cosa desde tal hora hasta tal hora? Y lo puede decir públicamente. Allí públicamente Caleb dio testimonio de sí mismo, dijo, yo cumplí, ¿qué? Siguiendo a Jehová. Él tenía sus ojos puestos en Dios. No estaba mirando, es que fulanito camina chuenco. No, es que este le tira a uno piedras en el camino. No, él estaba con sus ojos puestos en Jehová. Y Moisés también dio testimonio de Caleb. Dijo, cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Josué también le dio el monte, pues había seguido cumplidamente a Jehová. Entonces, ¿cuál es tu testimonio? Internamente, en tu conciencia
¿Y cuál es el testimonio que tú ofreces a las personas? Ahora, características de Caleb: obediente. Característica de Caleb: la fe. Él creyó por 40 años en la promesa que Dios le había dado. Y sabía que tenía una responsabilidad tan grande. ¿Por qué? Porque todos los otros 10 espías murieron. Entonces, a veces, cuando uno tiene unas responsabilidades altas, hay temor de Dios y hay una responsabilidad que hay que mostrar a las personas, porque uno da testimonio de sí mismo y las personas dan testimonio también de mí. Ahora, había una característica también en Caleb que la encuentro allí. Él dijo: Dios me hizo vivir estos 85 años. No fue ni por su propia fuerza, ni por su propio ánimo. En su corazón había gratitud, porque Él me hizo vivir. Y no tendrás tú gratitud en este tiempo, porque el Señor te ha traído hasta este momento, hasta este día, hasta este lugar, donde quiera que tú estés, para que tú seas portador de la gloria de Dios en este tiempo. Aleluya. Solamente puede haber gratitud en nuestros corazones. Ahora, él tenía fuerza. Otra característica de Caleb: obediente, hombre de fe, hombre lleno de gratitud, hombre lleno de fuerza. Con 85 años se sentía capaz de ir a la guerra y de entrar y de salir. Y a nosotros nos dicen: hay un programa. ¿A qué horas es? No, hay que estar aquí a las 7 de la mañana. ¿Para entrar a las 7? Sí, para entrar a las 7. Y para salir a las 8:30. Pero es que hoy amaneció lloviendo y aquí los caleños somos cobardes para la lluvia. Caleb tenía fuerza para entrar, para salir, para ir a la guerra. Y tuvo la fuerza de decirle a Josué: dame ese monte. Y él sabía que estaba lleno de enemigos. Yo echaré a esos enemigos como Dios ha dicho. No es porque yo lo digo, es porque Dios dijo. Y se lo pidió después de 45 años. De pronto, si tenía 40 años, yo me hago estas matemáticas. Yo soy muy buena para las matemáticas. Tenía 40 años cuando fue como espía. Pasó 40 años en el desierto. ¿Van cuántos? Ay, un momentico, ¿están sacando calculadora? Tenía 40 años y pasó 40 años en el desierto. ¿Cuántos tenía? 80. Pero él está diciendo aquí que tenía 85 años. Entonces, de pronto, hubo 5 años en donde él estuvo, no sé. La Biblia no lo dice, pero muchas veces nosotros tomamos unas pausas en el Señor. ¿Quién ha tomado pausas en el Señor? No, voy a dejar un ratico el ministerio porque, estoy bajo mucha presión en este tiempo. No. Voy a hacer una pausa. Y yo pienso que voy a descansar en esa pausa, y es como una grabadora que uno, en el tiempo antiguo, ¿no? Uno le ponía pausa a la grabadora y allí paraba el cassette. Y cuando arranca el cassette, otra vez, ¿a dónde arranca? En el mismo sitio, ¿cierto? Ve qué descubrimiento. Qué descubrimiento cuando nosotros hacemos pausas en el Señor y el Señor de alguna manera nos quita esa pausa. Nos damos cuenta que estamos en el mismo lugar, no hemos avanzado para nada. Aleluya. Bueno,
A los 45 años él dijo: dame ese monte, porque Dios me dijo. Y Dios me dijo que iba a echar los enemigos. Y echaría de allí a los hijos de Anac, a esos cuellilargos, a esos gigantes. Entonces, características de Caleb: obediente, hombre de fe, hombre con gratitud, hombre lleno de fuerza y de valentía, y hombre fiel, porque en Deuteronomio 1 se habla de Caleb, dice: siguió fielmente a su líder. Dice: siguió fielmente al Señor. Y es que su nombre era Caleb, perro fiel. ¿Quiénes tienen perritos o en su casa? Cómo ese perrito sale al encuentro de uno, brinca, ladra, da vueltas, le hace a uno unas fiestas cuando uno llega, y uno va para acá y el perrito va detrás, y va para allá y el perrito va detrás. Así uno puede entender ese significado del nombre de Caleb. Ahora vamos a ver rápidamente a Josué, que es mucho más conocido, tal vez porque era más joven, ¿no? No sé. Josué era más conocido que Caleb. Caleb solamente hablamos de los Caleb que tienen ya una edad mayor. La primera mención de Josué está en Éxodo 17. Y Moisés llamó a Josué y le dijo: escógenos varones y sal a pelear contra Amalec. ¿Saben cuándo se lo dijo? Cuando acaban de salir de Egipto. Entonces ustedes me pueden decir qué experiencia tenía Josué para salir a pelear contra un enemigo. ¿Qué experiencia podía tener? Ninguna experiencia. Pero su mentor, Moisés, debió ver un potencial en él. Y le dijo: vaya y escoja hombres y vaya a pelear contra Amalec. ¿Saben de qué tribu era Josué? ¿Alguien lo sabe aquí? ¿De qué tribu era Josué? Era de la tribu de Efraín. ¿Saben qué quiere decir Efraín? Doble fruto. Así que los Josués aquí pueden llevar doble fruto a sus generaciones. El nombre de Josué significa: Jehová es salvación. Y hay unas características de Josué: obediencia. Nuevamente, la primera característica. ¿Cuál fue la primera característica de Caleb? Obediencia. Y de Josué, obediencia. Él salió de inmediato a pelear. No, pero es que yo no tengo instrumentos. No, pues es que yo casi no sé nada de la palabra. No, además la espada está como un poquito herrumbrosa de no usarla. No, es que yo no he hecho sino el primer curso de IMES. Entonces yo no puedo salir a la guerra. Pero Moisés vio un potencial en Josué y lo mandó a la guerra. Y él fue obediente y estuvo en esa guerra hasta que deshizo a Amalec y a su pueblo a filo de espada. Josué también era fiel y servidor. Cuando Moisés subió al monte, ¿saben con quién fue? Con Josué. Subió al monte con Josué. Y Josué servía a Moisés, no se le desprendía de sus pies. Tan no se le desprendía que cuando Moisés entraba al tabernáculo, allí también entraba Josué. Y salía Moisés del tabernáculo y dice la palabra en Éxodo 33:11 que Josué nunca se apartaba de en medio del tabernáculo. ¿Cómo les parece esa característica?
¿Cómo les parece esa característica? ¿Les parece importante? ¿Les parece importante? Pensaría que es la característica que lo sostuvo para entrar a la tierra prometida, porque en ese lugar él conoció a Dios, él vio la manifestación del poder de Dios, porque él estaba pegado de Moisés y él quería también tener lo mismo que Moisés tenía. Y ahora veamos a los Elías y a los Eliseo. Ya vimos a los Caleb y a los Josué. ¿Todavía están despiertos? ¿Están bendecidos? ¿Están bendecidos? Así decía nuestro pastor Randy. Elías, vamos a ver Primera de Reyes. Resulta que cuando puse una señal en mi Biblia, me di cuenta que era una propaganda de un sartén eléctrico. Y yo creo que Elías y Eliseo estuvieron en un horno ardiente por mucho tiempo, viviendo las diferentes situaciones y estando en los diferentes lugares a los que Dios los llevaba. Elías vivió durante el reinado de Acab y de su esposa Jezabel. Elías le había dicho al rey Acab que no llovería en esos años, sino por mi palabra, dijo Elías. Como quien dice, tal vez en ese tiempo él se sentía que estaba en un nivel grande de autoridad y habló de que no llovería por la palabra de él. Entonces, Dios sabio y misericordioso mandó a Elías a diferentes lugares para tratar el carácter de este profeta. Y como nos decía esta mañana la pastora Marcy, durante la alabanza, como si hubiera leído mi enseñanza, igual la palabra que nos dio el Señor en la intercesión de alabanza, entremos en esos lugares, pero rápidamente, esos lugares a los que el profeta obedeció ir. ¿Y cuántos a veces, por evitar este trato de Dios, ponemos la pausa en la grabadora donde Dios está grabando su imagen, grabando el modelo perfecto que es Jesucristo, grabándolo en nuestro corazón, y nosotros ponemos una pausa? Uy, no, esto está muy fuerte, Señor. El profeta fue llevado a Galaad, que significa roca maciza. ¿Qué les dice a ustedes roca maciza? Roca es algo, ¿qué? ¿Algo qué? Roca es algo fuerte. Roca es algo ¿qué? Duro, permanente, sólido. Pues el corazón de Elías tal vez estaba lleno de orgullo, de su propia fuerza, de su propio yo. Entonces Dios lo tuvo que llevar a Galaad, porque allí él tenía que darse cuenta de la dureza de su corazón, de depender de sus propias fuerzas. Entonces luego lo lleva a Kerit. Y uno, ay no, Señor, no me vayas a llevar a ese lugar de quebrantamiento, por favor. No, ya se me acabaron las lágrimas, yo no puedo ir más allá. Pero allí en ese lugar de quebrantamiento que es Kerit, le dijo, escóndete. Como quien dice, desaparece, porque yo voy a enseñarte a depender de mí. Y allí en ese lugar donde él fue alimentado sobrenaturalmente por los cuervos. ¿Cómo uno podría pensar que va a ser alimentado en esos tiempos de quebrantamiento? Quebrantamiento por situación económica, por situaciones emocionales, por situaciones de sanidad, de salud,
por tantas situaciones, y allí, en ese tiempo de quebrantamiento, donde Él nos dice, escóndete, allí somos alimentados de manera sobrenatural. Luego lo mandó a Sarepta, que significa horno de purificación, como nos decía la pastora Marcy, para aprender a servir con gratitud y amor. Y finalmente fue al Monte Carmelo. En el Monte Carmelo fue donde se levantó este altar y donde los falsos profetas empezaron a clamar a sus dioses para que esos dioses enviaran ese fuego desde el cielo para encender ese sacrificio que ellos estaban haciendo a sus dioses. En ese Monte Carmelo fue donde Dios le dijo, ve allí y muéstrate. Después de haberlo tenido escondido, le dijo, muéstrate. Y ese fue el lugar de la manifestación de la gloria de Dios, como descendió el fuego del cielo sobre ese sacrificio de Elías. Después de esto es cuando se oye el ruido de un tormentoso aguacero. Él manda a su siervo, Elías manda a su siervo y le dice, ve, sube allá, porque se oye ya la lluvia. Y este siervo tuvo que ir varias veces hasta que vio una nube pequeñita como del tamaño de una mano. Pero el profeta ya estaba oyendo el ruido de la bendición, el ruido de la manifestación de la gloria de Dios para este tiempo, para tu vida, para tu familia. Y hay unas características de Elías. ¿Cuál es la primera característica de Josué y de Caleb? Obediencia. Saben que Elías tal vez debió protestar, pero él obedeció. Él obedeció. Él fue a cada lugar que Dios le mandó y en ese lugar él recibió su provisión. Ahora, otra característica de los Elías, fe. Él era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras, pero él oró para que no lloviera y no llovió. Y oró para que lloviera y llovió. Él era un hombre de fe. Por la fe respondió Dios con una provisión para la viuda. Estoy en Primera de Reyes 17. La oración de Elías fue respondida cuando resucitó al hijo de esta viuda. Y él confió y recibió el fuego de Dios sobre el altar que había levantado en Carmelo. Carmelo es el lugar del fuego de la unción y la lluvia de la bendición. Ahora, él fue valiente porque se enfrentó a todos esos profetas falsos. Y fue fiel porque aunque él huyó por temor las amenazas que había echado Jezabel sobre su vida. Y uno diría, no, pero pues, ¿cuál fidelidad? Si Elías en algún momento sacó la maleta y se fue a su pausa, a su descanso. No, yo soy el único que funciono aquí, ni para qué seguir. Pero Dios no nos suelta. Dios no te suelta, aunque tú te escondas, porque Él tiene un propósito con la vida de cada uno de nosotros. Y Él va a enviar su sonido fuerte de tormenta, de truenos, o te va a hacer salir de ese lugar con un silbido suave y apacible. Y tú vas a salir de ese escondite cuando Él te diga, sal fuera, Elías. Puede que aquí haya algunos Elías a los que Dios les haya tenido que decir, sal fuera,
sal de tu escondite. Y tú lo oyes y al principio es un sonido apacible, un silbido apacible. El Espíritu de Dios viene a tocar tu vida y ese mismo Espíritu de Dios tiene el poder para hacerte salir de tu escondite. ¿Hay algunos aquí que les haya sucedido esto? No oigo amén. Solamente yo digo amén. 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 Es que el Señor no te suelta. Y por eso tú puedes decir, yo soy fiel. Y la gente dice, Mariú es fiel. Pero es que Dios no me ha soltado. Y Dios no te ha soltado a ti tampoco. Dios no te suelta. Porque Él tiene propósitos grandes. Cuando Elías salió de allí, Dios lo mandó a que ungiera reyes. No era cualquier cosa. Y lo ungió para que Él tendiera su manto sobre un Eliseo. Un Eliseo que cuando recibió ese manto, inmediatamente él corrió a donde el profeta Elías y le dijo, dame un tiempito, yo me voy a despedir de los de mi casa, yo ya te sigo. No, tranquilo, yo qué es lo que le estoy diciendo a ustedes, solamente le tiré el manto encima. Bueno, estoy parafraseando. Con Eliseo y su mentor Elías, ellos estuvieron caminando por muchos lugares y ellos descendieron a Betel, que significa casa de Dios, Elías y Eliseo juntos, el mentor y el mentoreado, tu pastor y tú como una oveja, tu líder y tú como una persona que está en un punto de conexión para traer a otras personas al Señor. Casa de Dios, puerta del cielo, significa Betel. Fue el primer lugar que visitaron. Recuerdan que en Betel fue donde Jacob tuvo ese sueño. El sueño de la escalera. ¿Recuerdan? Que la escalera estaba aquí en la tierra y la parte de arriba en el cielo. Abierto el cielo. Aleluya. Casa de Dios. Quiere decir que sobre esta casa de Dios el cielo está abierto y allí está Jehová, está mi Padre. En esta casa que soy yo, y señálate con tu mano, en esta casa que soy yo, sobre esta casa que soy yo, el cielo está abierto y mi Padre está allí viéndome y oyéndome y conociéndome. Luego siguieron a Jericó, que es ciudad de la luna, y todos reconocemos a Jericó como ese lugar de las murallas que destruyó Josué. Y finalmente ellos llegaron al Jordán, que significa descender. Recuerdan que Josué atravesó el Jordán. ¿En dónde fue bautizado Jesús? En el Jordán. Bueno, pues aquí Eliseo y Elías están al frente del Jordán. Y antes de cruzar, Elías tomó su manto, lo dobló, golpeó las aguas y las aguas se abrieron y pasaron en seco. Y allí cerca había unos profetas mirando todo esto. Y allí fue donde Elías le dijo a Eliseo, pide lo que quieras antes que yo sea quitado de ti. Y Eliseo le pidió, ¿qué? Una doble porción de su espíritu. Y según las escrituras, esta doble porción era lo que le correspondía al hijo primogénito. ¿Quién es el primero de muchos hermanos?
Jesus. ¿Dónde vive el primero de muchos hermanos? Yo soy heredera. Tú eres heredero. Esa doble porción del Espíritu le correspondía al primogénito. Oh Padre, enséñanos a activar tus promesas, siguiendo los modelos que tú has puesto en la Biblia, que conocemos en las Escrituras. Enséñanos y ayúdanos a tomar decisiones, pero a llevar a cabo acciones conforme a esas determinaciones. Es tomar el manto como lo tomó Elías en su momento para mentorear a Eliseo. Elías tomó el manto y no nos llama Dios a tomar lo que nos ha dado aquí en este lugar, a tomar ese manto, esa unción, esa revelación, esa adoración que tenemos aquí. Es tomar el manto, es doblar el manto. Cuando tú doblas algo, lo vuelves más fuerte, ¿cierto? Si tú doblas una tela en 4, es más fuerte que cuando está totalmente abierta. Y si yo me doblo ante el Señor, cuando yo me humillo bajo su poderosa mano, parezco débil, pero soy más fuerte. Y con esto que Dios me da, con esa unción que Dios ha derramado sobre nosotros, nosotros podemos golpear las aguas, romper los obstáculos, abrir el camino para tomar posesión, porque Él nos da la autoridad. Ahora hay una condición para recibir esa doble porción del Espíritu. ¿Saben cuál es? Elías le dijo a Eliseo: cosa difícil me has pedido, cosa muy difícil, pero no quites tus ojos de mí. No quites tus ojos de mí. De manera que la condición para recibir esa doble porción es no quitar los ojos de la visión que Dios te ha dado, que nos ha dado aquí como cuerpo, parte del cuerpo de Cristo. No quitar los ojos de la visión, del propósito que Dios te ha dicho para tu vida. No quitar los ojos. No quitar los ojos de la visión. Y experimentar lo que es el morir a nosotros mismos. Porque cuando Elías le fue quitado a Eliseo y Dios se lo llevó en ese carro de fuego, Eliseo rasgó sus vestiduras en señal de duelo. Y cómo nosotros aprendemos a morir a nosotros mismos, a morir aún a las cosas que Él nos ha dado. Y vivimos duelos de diferentes clases. Y estos duelos no son obstáculo y no fueron obstáculo para Eliseo, porque Eliseo recogió ese manto que había dejado Elías, lo alzó y se paró él también delante del Jordán. Y si recordamos el camino que ellos habían recorrido de Betel a Jericó al Jordán, entonces ellos estaban en ese momento fuera de la tierra prometida.
Pero Eliseo tomó el manto, lo recogió del suelo. Y allí, en medio de su incredulidad, al ver que se le había ido su mentor, que se le había quitado lo que él creía que iba a permanecer en él para siempre, con él para siempre, él, en medio de su duelo, gritó: ¿dónde está? ¿Dónde está Dios en mi situación? ¿Dónde está el Dios de Elías? Gritó Eliseo. Pero él recogió el manto. ¿Y cuántas veces debemos recoger y levantar y clamar? ¿Y saben qué hizo Eliseo? Él también hizo lo mismo que Elías. Cogió el manto y golpeó las aguas. ¿Y sabe qué? Las aguas se abrieron. La circunstancia se desplazó y abrió un camino para él devolverse a la tierra prometida. Y había testigos allí. Y hubo un reconocimiento, como habrá un reconocimiento cuando tú recojas lo que se ha caído y lo levantas nuevamente, y aún en medio de tu incredulidad clamas a Dios. Y Él responde, porque Él ya te ha preparado para que tú te devuelvas y entres a la tierra prometida. Hubo un reconocimiento cuando él se devolvió por el Jordán y llegó a Jericó. Hizo el mismo camino de Elías. Jericó, Jordán, y ahora Jordán, Jericó, volviendo a la tierra prometida. Y esa tierra, Jericó, esa ciudad, tenía el agua mala, pésima. No se las quitaban como a veces sucede aquí con el 70% de la ciudad, cuando les quitan el agua, ¿cierto? Sino que el agua era mala. Y el primer milagro que hizo Eliseo fue con una vasija llena de sal, saló esa agua de esa ciudad. Y dice la palabra que para siempre fueron sanas las aguas de esa ciudad. ¿Se dan cuenta del propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros y con nosotros como iglesia? Al recoger el manto que hemos recibido en esta comunidad cristiana de fe, yo les voy a pedir que se pongan de pie y hagamos una oración, y le voy a pedir al grupo de alabanza que suba un momento, que ya me he pasado del tiempo. Padre Santo, en este día queremos reconocer que hemos olvidado muchas de tus promesas. Y por eso tú nos has traído nuevamente para que reconozcamos eso que tú nos has dado. Padre Santo, y hoy queremos confesar delante de ti que han salido tantas palabras de crítica, de maldición, de murmuración, siendo que debería salir vida, bendición. Padre Santo, perdónanos en este día. Perdónanos en este día, Señor, porque nosotros queremos cumplir tu propósito, tu voluntad perfecta. Derrama sobre nosotros el mismo espíritu de obediencia
que tuvo Jesús. Jesús aprendió obediencia a través de los sufrimientos. ¿Y cuántos tenemos que aprender obediencia a través de circunstancias difíciles? Padre Santo, derrama sobre nosotros esa fidelidad que pusiste en Josué, que pusiste en Caleb, que pusiste en Elías, que pusiste en los Eliseos, porque aquí yo hablo de plural. Aquí estamos muchos Eliseos que en este día decidimos tomar el manto, levantar las promesas, ser humildes, doblarnos para tener esa autoridad, para abrir las aguas, para quitar las circunstancias que puedan estar delante de nosotros. Porque sabemos que tenemos que descender. La palabra Jordán significa descender. Si nosotros nos humillamos delante de Dios, descendemos, morimos a nosotros mismos, quedamos con nuestro corazón dispuesto para que Él derrame sobre nuestras vidas de su presencia. Derrama ahora, Señor, tu presencia, tu misma gloria, tu amor, Señor. Ante el ungido me inclino ahora para adorarte a ti, Señor. Quiero tu amor, derrama ahora tu presencia, tu misma gloria. derrama de tu presencia, Señor. Tu amor, Derrama ese infinito amor. Derrama de ti, y Señor. ante el ungido me inclino ahora para adorarte a ti, Señor. Quiero tu amor, es tu presencia la que necesito, que me da vida. Derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria. Derrama ahora. Derrama ahora tu presencia, tu misma gloria. Derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria. Y tu amor. Y tu amor, derrama tu amor, derrama tu amor, y tu derrama ahora tu presencia, derrama tu gloria. Tu amor, Señor, tu amor,
Señor, quiero tu amor, es tu presencia,